revisando los dos tipos que hay, que es la reverberación y el eco. Entonces, el día de hoy nos toca revisar otros dos fenómenos más, que también lo hemos experimentado de varias maneras, que son la refracción y la absorción del sonido. Esos van a ser los siguientes dos fenómenos que vamos a trabajar. Así que ya estamos grabando, vamos a compartir la clase y comenzamos el día de hoy. Muy bien, entonces, vamos a seguirnos preguntando cómo se propaga el sonido, y ahora pasamos a nuestra segunda parte ya de esto. Y como bien dice chiquillos, el objetivo de hoy día va a seguir siendo el mismo, vamos a seguir analizando las características de los fenómenos de propagación, solo que hoy día nos vamos a concentrar en la refracción y en la absorción del sonido. Así que partimos de inmediato. En primer lugar, chiquillos, vamos a partir con el fenómeno de la refracción, o también explicar por qué el sonido se escucha distinto cuando lo oímos desde otro lado. No sé si alguna vez, chiquillos, ustedes han intentado hablar bajo el agua y alguien fuera del agua le ha tratado de entender lo que habla. No sé si le ha pasado eso. Y también un poco, cuando ustedes hablan en el agua, no sé si tienen algún recuerdo de haberlo hecho, por último haber hecho, no sé, cantado bajo la ducha, cantado, o hablado bajo el agua, etcétera, en una piscina, etcétera. Pero tu voz se escuchaba igual. ¿Cómo escuchaba su voz? ¿Sentían alguna diferencia? Claro, ahí jugamos gritando debajo del agua y adivinar qué decía el otro. La voz debajo del agua, ¿qué cambios tenía? ¿En qué le notaban un cambio? Se escuchaba como cuando me tapaba el oído. Ya, no se escuchaba igual, como que no, había como una distorsión, ¿no? Así como que... Pero su tono de voz, ¿ustedes podían reconocer si su tono de voz se escuchaba igual? ¿O había algo diferente? Se escuchaba como con burbujitas también. Claro, es como el sonido, claro, como lo podríamos relatar como un sonido de burbujitas. Sí, bueno, una parte de eso se debe, chiquillos, a que nuestras cuerdas vocales están diseñadas para transmitir, ¿cómo se llama? Sacar de ellas la voz hacia afuera, o sea, proyectar la voz hacia afuera, moviendo el sonido a través del aire. Nuestras cuerdas vocales son dos músculos que se mueven y van como modulando el sonido, y así nosotros emitimos después hacia afuera. Y eso tiene que ver, y ocurre también porque las cuerdas vocales van presionando y soltando el aire adentro que va circulando cuando nosotros respiramos, y eso después sale por la boca hacia afuera. El tema, chiquillos, es que nuestras cuerdas vocales están diseñadas para poder emitir sonidos, sacar sonidos cuando el sonido viaja por el aire. Entonces, cuando el sonido sale del aire y pasa al agua, el sonido no está preparado para escucharse igual, porque al cambiar de medio material, el sonido va a cambiar sus características, porque, por así decirlo, nos está moviendo en su medio original. En su medio original tiene ciertas características, una cierta frecuencia, un cierto tono, un cierto volumen también, y una cierta velocidad. Pero al cambiar de medio material, como el medio material tiene características físicas distintas a la anterior, va a producir cambios. Y eso se ve reflejado en la refracción del sonido. ¿Y qué va a pasar cuando cambiemos de medio material? Que la dirección de la propagación del sonido va a cambiar. Es decir, por ejemplo, como lo vemos en la imagen, si el sonido viajaba con esa dirección, con ese ángulo, por ejemplo, si estamos en el aire, al pasar al agua, el sonido se va a desviar, lo cual va a provocar que el sonido cambie su dirección de propagación y se escuche de otra manera y hacia otro lado. Y la refracción, chiquillos, en este sentido no solamente se va a limitar a que el sonido se desvíe, o sea, si nosotros estamos hablando hacia allá, en el agua se escuche para allá. No, sino que va a arrastrar otras características. Ay, no cambié sin querer. Pero es importante tener en cuenta, chiquillos, que la refracción del sonido tiene que ver con el cambio del medio material, es decir, cuando refractar es cambiar el sonido del medio material, y no nos vamos a concentrar si el medio material es más denso o no. Solamente nos vamos a preocupar de que el medio material es distinto. La refracción solamente ocurre cuando el medio material cambia. Es decir, la onda que llega
que es el incidente, al cambiar de medio material se va a desviar hacia allá o hacia acá y va a cambiar su nombre a onda refractada, ¿cierto? Ya no va a llamarse igual porque ya no tiene las mismas características. Muy importante, chicos, no va a cambiar todas sus características cuando, no sé, además de la dirección, o sea, hacia dónde se esté moviendo, no va a ser lo único que va a cambiar del sonido cuando cambie de medio material, sino que también, chiquillos, va a cambiar su dirección, como ya dijimos, y va a cambiar su velocidad de propagación. Y eso lo podemos recordar de la primera clase de sonido, porque nosotros dijimos que el sonido viaja a distintas velocidades según el medio material en el cual nos encontremos. Entonces, no va a ser lo mismo que el sonido viaje por el agua, que viaje por el aire, que traspase una pared, o un material muy sólido o muy líquido, o a través de algún material gaseoso. Eso va a afectar, chiquillos, también su velocidad. Es decir, cuando el sonido viaje a otro medio, puede que viaje más rápido o más lento de lo que iba. Pero lo que nunca va a cambiar, chiquillos, cuando el sonido cambie de medio material es su frecuencia. Es decir, siempre se va a oír igual. Esas distorsiones que ustedes escuchan del sonido cuando están bajo el agua se deben a que el aire crea el sonido, el aire que se expulsa cuando uno habla genera burbujas. Y esas burbujas generan distorsión en el sonido, solo distorsión. Pero técnicamente nosotros seguimos hablando con el mismo tono debajo del agua. Solamente que y eso es porque como nuestra voz viaja por el aire, está diseñada para esquivar los obstáculos del aire, no del agua. Entonces el agua ahí genera el efecto de burbuja que va a afectar su propagación. Pero tenemos que tener claro, chiquillos, que no vamos a cambiar más que la dirección y la velocidad. Es decir, el sonido va a viajar más lento o más rápido cuando cambie de medio material. Y la verdad, chiquillos, es que no pude encontrar ningún experimento como para mostrarles la refracción. Todo lo que encontré, todos los experimentos que habían, eran solamente dibujos como el que están viendo en pantalla. Entonces les queda el debe con algún experimento de la refracción. Es por eso, chiquillos, que preferí concentrarme en el segundo fenómeno que vamos a ver el día de hoy, que es el de la absorción del sonido. Y era lo que les explicaba el otro día. ¿Cuántas veces, chiquillos, no hemos estado en una casa, un departamento, en un lugar, y queremos estar en paz, en tranquilidad, que nada nos moleste, y empiezan que el vecino con el martillo, con el taladro, con la aspiradora, están pasando aspiradora, o que empiezan a golpear las paredes, o que en la casa del lado empieza a haber una fiesta, etcétera. Y uno dice, tengo todo cerrado, pero igual escucho. ¿No les ha pasado a esos chiquillos que de repente quieren dormir? O incluso sus hermanos en las piezas del lado, o cosas así, y Sí, no los dejan dormir. me ha pasado. ¿Le ha pasado, cierto? Y uno dice, ¿cómo qué puedo hacer? Y alguno, en su desesperación, de repente en la noche que quería dormir, se puso la almohada en la cabeza y se tapó con ella. Y por eso me duermo a las 2 de la mañana. Eso no es excusa, Martín. Es muy tarde, sí. Pero chiquillos, ¿alguna vez intentaron como para no escuchar tanto taparse los oídos y taparse como con la almohada encima? Ponerse la almohada en la cabeza. Sí. ¿Qué provocó algo ponerse la almohada en la cabeza? Y Sí. yo traje la mía. ¿Bien? Entonces yo, por ejemplo, si yo me pongo la almohada aquí, ¿me escuchan igual? No, ¿Me escucharon algo cuando empezó a poner la almohada acá? se escucha abajo y no se le entiende nada. Demasiado poco. ¿Cierto? Se disminuyó mucho la intensidad del sonido. Pero, por ejemplo, si yo hiciera esto mismo con este papel, ¿me escuchan? Ahí sí. O, por ejemplo, si no, por ejemplo, ocupara la tapa de la calculadora, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿cierto? Déjenme, por ejemplo, ocupar esta funda más blandita. Y con esta funda me escuchan. Más o menos. Se dieron cuenta, chiquillos, que a medida que iba cambiando los materiales que ocupaba, mi sonido fue cambiando, y quien fue el que más hizo que escucharan menos mi voz fue la almohada. Comparemos los materiales que estuvimos viendo. ¿Qué diferencias pueden notar, aparte de
del tipo, del tamaño del material, de los Que la objetos almohada que es más toqué. blanda y lo demás más duro. Ya, algo más que podamos comparar con respecto a esas cosas. ¿O creen que es como la cosa que marca la diferencia ahí? Es eso, ¿no? Como dice el Diego, efectivamente es eso el gran punto diferenciador en este caso para entender el concepto de absorción del sonido. Puesto que el sonido siempre va a reflejarse, va a rebotar cuando se encuentra con un obstáculo, lo que veíamos en la clase pasada. O sea, si me pongo el papel, va a rebotar. Pero parte del sonido no va a rebotar, va a atravesar, que es ya porque el sonido siempre, como toda onda, va a seguir su camino. Nadie la va a detener. Entonces, lo que no rebota va a traspasar el material y va a seguir su camino. Pero la energía de ese sonido que va a pasar por el material va a ser distinta. ¿Por qué? Porque el tipo de material, las características del material van a ser capaces de absorber parte de la energía de la onda sonora y van a disminuir su intensidad. Y eso corresponde, tíos, al fenómeno de absorción del sonido, que es la capacidad de cualquier material, tíos, de absorber la energía de la onda del sonido y disminuir su intensidad, lo cual también va a disminuir, por lo demás, la reverberación en las habitaciones. Esa es otra función que tiene la absorción del sonido. Además, chiquillos, de que el sonido que traspase el material sea absorbido su energía por el material, el hecho de que se absorba su energía va a disminuir su intensidad, se va a escuchar más despacio, y eso también va a disminuir la probabilidad de que se reverbere, es decir, que haya reverberación en las paredes. Entonces, típico ejemplo, chiquillos, el estudio de grabación que está forrado con este material como esponjoso, o los estudios de grabación más como más caseros, por así decirlo, donde se ocupan las cajas de huevo. Pero uno dice, la caja de huevo es dura, el cartón es duro. ¿Por qué funcionará? Porque no es una superficie lisa. Correcto. Dice Francisco, no es una superficie lisa. Los Lo materiales dije con yo. rugos... Ay, perdón, Diego, que justo se me abrió el micrófono del... Aparece en DA1. Otra característica que tienen los materiales blandos, chiquillos, aparte de que son de poca, de mucha elasticidad, es el hecho de que también tienen muchas porosidades, tienen muchos espacios. Los materiales que son porosos, que no son lisos, tienen porosidades que también actúan como lo mismo que un material blando, es decir, las porosidades también son capaces de hacer espacios por lo cual el sonido no va a poder pasar y se va a absorber, va a disminuir entonces la energía. Entonces, la regla de oro, chiquillos, aquí para poder entender esto es la siguiente, que entre más blando sea el material y más agudo sea el sonido, más se va a absorber. Y viceversa, si el material es más duro, pero el sonido es más grave, se absorbe menos. Y también vamos a agregar que el material, si es más poroso, también se absorbe más el sonido. Y pensemos en lo que dice también aquí. Ya habíamos visto la primera regla de que si el material es más blando, se absorbe más, y si es más duro, se absorbe menos. Y hablamos también de que ahora también agregamos que si el material es más poroso, absorbe más, y si es más liso, absorbe menos. Pero aquí aparece algo. Dice, si la frecuencia del sonido es mayor, es decir, si el tono es más agudo, se absorbe más sonido. Pensemos en lo siguiente. Cuando han pasado por fuera de algunos lugares donde hay música muy fuerte y está todo cerrado, ¿qué se escucha igual un poco afuera de esos lugares? Por ejemplo, en un estudio de grabación, una sala de ensayo, que están muy bien selladas, muy bien, el sonido muy bien absorbido. Uno de afuera escucha, se escucha, ¿qué escucha? ¿Qué tipo de sonidos escucha? ¿Los agudos o los graves? Los graves, ¿cierto? Pareciera que los sonidos graves no son capaces de retenerse. Y es por esta característica. La absorción del sonido tiene como característica también de que es más fácil de quitarle energía a los sonidos agudos, porque tienen mayor frecuencia, es decir, es más notoria la disminución de su frecuencia y de su tono y de su volumen cuando se absorben sonidos agudos. Sin embargo, los sonidos graves, chiquillos, al tener menos frecuencia,
se absorbe menos energía de ellos. Y volviendo al ejemplo de la almohada, cuando ustedes en esas fiestas, cuando escuchaban esas fiestas a todo volumen en las casas del lado y se ponía la almohada, uno igual escuchaba, pero escuchaba parte de la música y escuchaba el tono grave, porque el tono grave se absorbe menos. Entonces, la regla que vamos a tener claro aquí es que entre más blando y más poroso sea el material y además sea más agudo, se absorbe mejor que los materiales más duros, más lisos y los sonidos más graves. Entonces, si comparamos muchos materiales, generalmente ustedes saben que las casas, en las separaciones de las casas, ponen materiales como de esponja, como una espuma que se llama, para poder separar las habitaciones con una función también de aislamiento del calor. Pero también eso, de paso, también cumple la función de aislar el sonido, puesto que van a absorber esos materiales blandos la energía del sonido, lo cual va a disminuir su intensidad. Sin esos materiales, chiquillos, nosotros perfectamente podríamos escuchar todo lo que pasa al otro lado de la pared y sin pérdida. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando queremos hablar con alguien por teléfono y no queremos molestar a los del lado, hablamos un poquito más bajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hablar más bajo, lo que va a absorber la pared va a hacer que no se escuche nada. Entonces, así ustedes evitan que los escuchen en otros lados. Hay algunas personas que cuando quieren hablar hablar por teléfono con alguien, se meten debajo de la cama, se tapan con todas y se ponen a hablar debajo de las frazadas y de todo. ¿Por qué? Porque las frazadas, las sábanas, son materiales más blandos, más porosos, cumplen la misma función de absorber el sonido. Entonces, absorción es que el material por el cual está pasando la onda sonora va a absorber parte de la energía y va a hacer que baje su intensidad, se escuche más bajo y también disminuya la reverberación. Y nuestra regla de oro aquí, chiquillos, más blando y más poroso absorbe mejor que un material más duro y más liso. Y que los sonidos más agudos de más altas frecuencias se absorben mejor. ¿Se entendió, chiquillos, la diferencia y la regla que hay que seguir para poder entender esta absorción del sonido? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Bien, entonces, chiquillos, ahora viene otro punto. Si yo les hablo de absorción, uno al tiro sabe que absorbe, por ejemplo, la esponja absorbe la humedad, etc. Pero si yo les hablo de aislación acústica en vez de absorción acústica, ¿significa lo mismo hablar de absorber que aislar? ¿Qué creen ustedes, tíos? ¿Absorber y aislar será lo mismo? No. ¿El Diego también? No. ¿Quién dice que sí? Digo que no, perdón. ¿Quién cree que absorber y aislar el sonido es lo mismo? Ya, los que dicen que no, ¿por qué no? ¿Por qué no es lo mismo absorber que aislar? ¿Por qué creen que no es lo mismo? ¿A qué les suena, chiquillos, que no es lo cada uno, que no es lo mismo? No sé explicarlo. ¿No saben explicarlo? Que quizá absorber hace que el sonido disminuya, por ejemplo, que se escuche más bajo y aislar que directamente no se escuche. Ya, está. Dice, para el travesaño con esto. Estoy casi en el punto. ¿Ignacio? Para mí aislar es más como de afuera hacia adentro, entonces absorber me imagino que es como de adentro hacia afuera cuando uno emite un sonido y aislar es como cuando uno no quiere escuchar un sonido, aislar el sonido de afuera. Bien, también, ahí está. Y miren, y ahí el Ignacio dio con lo que a su compañero le había faltado antes como para completar. Efectivamente, chiquillos, absorber y aislar no son lo mismo porque absorber es evitar que un sonido de adentro salga hacia afuera y se absorba parte de la energía, o sea, se retenga parte de la energía de su onda. Mientras que aislar, como dice también el Martín en el chat, es separar, es evitar que el sonido pase, de plano que ni siquiera pueda pasar por el material. Entonces, no significa lo mismo, puesto que
La aislación acústica, chiquillos, a diferencia de la absorción acústica, es limitar la transmisión del sonido entre dos ambientes, es decir, que no haya refracción. Es decir, que el sonido, que refractar era que pasara de un medio a otro, es decir, que pasara de un lugar, de un ambiente a otro, de una pieza a otra, por ejemplo. Entonces, la aislación acústica, a diferencia de la absorción, que la absorción evitaba la reverberación, la aislación evita la refracción del sonido. ¿Qué quiere decir esto? La absorción, por una parte, evita que el sonido, hace que al pasar el sonido se escuche menos, disminuye su intensidad. Mientras que la aislación es un mecanismo en el cual nosotros evitamos que el sonido no pueda pasar, es decir, que se absorba toda la energía del sonido y que no se escuche de afuera. Es decir, como decía el Ignacio, que era de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, tiene mucho que ver. La aislación evita que los sonidos que están adentro se escuchen afuera. Es decir, si yo estoy afuera no voy a escuchar nada. Mientras que la absorción hace que desde adentro se escuche lo menos posible hacia el otro lado. Entonces, en cuanto a como por así decirlo, la efectividad de este mecanismo, la aislación es más potente, porque hace que no se escuche nada al otro lado. Es decir, por ejemplo, como muestra en la imagen, ese trompetista no está con como dice ahí, un sistema de aislamiento acústico, de aislación acústica al medio. Él puede estar tocando todo lo que quiera, toda la noche tocando su trompeta, y su compañero en la habitación del lado no va a escuchar nunca nada. ¿Por qué? El sonido en un sistema de aislación pierde toda su energía, es decir, ya no se transmite hacia el otro lado. En cambio, si hubiese tenido un sistema de absorción acústica, la persona al otro lado habría escuchado la trompeta, pero con una intensidad mucho menor. Entonces, ahí hay una gran diferencia en cuanto a lo que es absorber y lo que es aislar el sonido. La absorción disminuye la intensidad al pasar por el material, el aislamiento hace que el sonido no pueda transmitirse por el material. Es decir, de un ambiente a otro, el sonido no pasa, es decir, no haya energía posible al transmitirse el sonido. ¿Se entendió la diferencia, chiquillos? Sí. Entre absorber y aislar. Sí, se entendió. Entonces, y eso también es cuando, por ejemplo, la palabra aislante también la ha ocupado, por ejemplo, con la wincha, las winchas, estas cintas aisladoras que se ocupan, estas winchas aisladoras que se ocupan en la electricidad, que uno envuelve los cables cuando se están cortando para que no dé la corriente, porque eso aísla la corriente, es decir, hace que la corriente del cable no pase fuera del material. Es decir, la wincha, el aislante, lo que provoca es que la corriente no pase por él y no la sintamos. Lo mismo ocurre con el aislante acústico. Es un material que evita que el sonido pase y no lo escuchamos, no lo sentimos. Es decir, no tenemos manera de verificar. Y existen un montón de tipos de aislantes. El aislante eléctrico, el acústico, el térmico, los aislantes térmicos que son, por ejemplo, que no son perfectos, por ejemplo, que son los termos, por ejemplo, esos tienen una gran función de aislar el calor para evitar que se enfríen. ¿Qué más tenemos? Eléctrico, acústico, calórico, térmico, perdón. Aislante luminoso también tenemos los aislantes luminosos, que son los materiales que evitan que la luz pase, ¿sí? Como por ejemplo las cortinas blackout, que se ocupan que uno pone la cortina y no se ve nada a través de ella. Y tenemos también los aislantes ¿cómo se llama? Electromagnéticos, que por ejemplo cuando uno quiere hacer una habitación que no le llegue señales, por ejemplo, cuando se ocupan estos bloqueadores de señales o cuando hay en algunas habitaciones no hay señales de ondas electromagnéticas, como por ejemplo la señal de teléfono, señal de internet, por ejemplo, hay distintos sistemas que evitan que se transmitan las ondas electromagnéticas. Claro, los cines, eso pasaba, Martín, porque los cines, efectivamente, ellos ocupan sistemas de aislación electromagnética, es decir, que la disminuyen prácticamente a cero, porque por ley no se puede hacer cero, porque en caso de emergencia, si se quiere llamar a emergencias, debe haber por lo menos una suficiente señal como para que se pueda llamar. Pero ahí hablaríamos más de absorción electromagnética, porque se disminuye la intensidad de la onda de los teléfonos. Si fuera aislamiento, no tendríamos ahí
señal alguna, o sea, cero. Y uno cuando no tiene señal en el cine, igual puede hacer llamadas de emergencia. Exacto, como dice el Esteban ahí, así que absorber es para que se escuche lo menos posible hacia afuera, y la aislación es que no se escuche nada. El Esteban no pudo resumirlo de mejor manera esta definición. No es lo mismo absorber entonces que aislar. Entonces, cuando quieran no molestar a nadie, cuando vivan solos, pongan aislantes. O si los escucha nadie, pueden hacer el escándalo que quieran y no los van a molestar los vecinos. Y es súper simple, hay algunos materiales que cumplen la función de aislar completamente. Pero es más barato sí ocupar materiales que absorben, como la espuma que absorbe enormemente. Lo ponen en las paredes, en las puertas, y el sonido se escucha lo menos para afuera. Chiquillos, no va a hacer falta que finalicemos la clase porque las conclusiones de absorber y aislar ya hicieron lo suyo, que era lo más importante de la clase, entender la diferencia entre absorción y aislamiento, pero nunca está de más recordar, chiquillos, que siempre absorber es disminuir la intensidad, la energía de la onda sonora, mientras que aislar es definitivamente eliminarla, o sea, que se pierda toda la energía que tiene esto. Y que no olvidar la regla de oro, chiquillos, que dijimos hace un rato, de que entre más duros los materiales, menos absorben, y entre más blandos van a absorber más. Los más lisos absorben menos, los más porosos absorben más. Y los agudos absorben mejor que los graves. Entonces, y eso lo vimos también en el experimento inicial, donde ocupando distintos materiales que tengo a mano en mi habitación, podemos ver cómo el sonido se absorbe de una manera u otra. Así que, ¿alguna duda, chiquillos, con esto? ¿Está todo claro? Todo claro. Claro. Sí, chiquillos. La diferencia, yo creo que aquí lo importante no es ir olvidando no olvidar esta diferencia entre absorber y aislar el sonido, que son conceptos que pueden sonar parecidos, pero tienen grandes diferencias a su vez. Bien, chiquillos, dejamos entonces la clase hasta acá, va a ser un poquito más cortita, así, igual, de todas maneras, la clase de hoy era cortita, así que no sé si tienen más clases hoy, si no es así, desearles desde ya un muy buen fin de semana, chiquillos, que tengan un buen descanso, y nos encontramos el lunes. El lunes vamos a seguir viendo, vamos a ver los últimos dos fenómenos que nos faltan, que son la difracción y también la interferencia del sonido. Vamos a hablar también de la interferencia. Así que vamos a ver qué pasa cuando el sonido tiene esas interferencias de repente un poco desagradables. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Que les vaya bien el lenguaje entonces, Chao, profe. para que puedan descansar. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao. Goodbye.